Mis amados, mi nombre es María Hernández, yo soy maestra de la palabra y esta es la introducción que quiero darles al, al tema de Apocalipsis. ¿A qué tema de Apocalipsis? A las trompetas, a los sellos y a las copas. Quiero dar esta introducción porque recientemente yo esto de Apocalipsis lo había escrito hace un año, incluso hasta hace más, pero no me había atrevido la verdad me daba mucha pereza publicarlo, ¿cierto? Le sacaba como el cuerpo, pero ya, la verdad, mis amados, estamos en las últimas, según lo que he interpretado. Mira, hay algo bien bonito. ¿Se acuerdan que el Señor en la Escritura dice, el día y la hora cuando Cristo estuvo en la tierra y estaba con vida antes de que muriera y resucitara? Él les dijo a sus discípulos, el día y la hora nadie lo sabe, solo el Padre en su sola potestad. O sea, Jesús es Dios, pero hubo una potestad de Jesús como se hizo hijo y obedeció y fue siervo, entonces él tuvo que renunciar a saber cuándo era el día y la hora. ¿Por qué? Porque, mi amado, Jesús y nosotros somos uno solo, ¿cierto? El Hijo de Dios se hizo hombre y nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo. Recuerdan que dice la Escritura que nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, si el Hijo sabe algo, adivine quién sabe eso que el Hijo sabe. La iglesia. Nosotros lo sabríamos. Y Dios no había ese tiempo para que nosotros lo supiéramos. ¿Cierto? Ese no era el tiempo de que el Hijo lo supiera. O sea, antes de que Él muriera, no era el tiempo. Cuando resucitó, tampoco fue el tiempo. Pero una vez que fue el tiempo, y ustedes me preguntan, ¿cuándo fue el tiempo que el Hijo ya sabe cuándo es el día y la hora? Mi amado, aún el apóstol Pablo decía, pues ese día no lo sabemos. No, muchos dicen que viene ya y no saben, dicen por qué se tarda tanto el Señor en regresar, y es que el Señor extiende su misericordia. Y es eso, mi amado, o sea, el día y la hora no se sabía porque era Dios extendiendo su misericordia. Incluso Pablo no sabía el día ni la hora. Pero, ¿sabe cuándo empezó el día y la hora? Que se supo en Apocalipsis. Cuando Juan escribió el Apocalipsis dice, revelación que el Padre, que Dios le dio a Jesucristo para que anunciara. O sea, ¿cuál revelación Jesucristo no sabía? El día y la hora, ¿cierto? El día y la hora. Dice la Escritura que para el mundo Dios va a venir de imprevisto, pero adivinen que para la iglesia no va a venir de imprevisto. Él les va a decir a qué horas va a venir, para que estemos listos, para que estemos atentos. Mi amado, y según esto, el día y la hora sí es específico, ya sí lo podemos saber. Después del Apocalipsis sí se puede contar. Lo que pasa es que la gente, a medida que se daba la revelación según los tiempos, todos pensaban que el tiempo iba a llegar, que ya, todo el tiempo, ¿cierto? Todo el tiempo la gente ha especulado y decir, ya viene, según estudiando Apocalipsis. Pero sin embargo, ellos no daban con el tiempo. Ahora yo les pregunto, ¿será que yo voy a dar con ese tiempo? No lo sé. ¿Cierto? No lo sé. Sé que en Apocalipsis está la revelación de cuándo el Señor viene. Está ahí. Es cuestión de encontrarla y es cuestión de que Dios nos lo revele a nosotros, porque está ahí, pero es que Dios nos lo revele. Mi amado, y eso es lo que yo les quiero decir. Les quiero esa introducción a este tema, que lo voy a publicar en todos los videos. Así voy a empezar todos mis videos con esa introducción que estoy dando aquí, porque quiero que la gente esté pendiente y sepan que este tema es importante y sepan que estamos en los últimos tiempos. Yo les voy a hablar de las trompetas, yo les hablé ya el evento, no les voy a decir cuál le he hablado, pero ya hablé el primer evento sin dar esa introducción, pero los demás eventos los quiero hablar, a partir del 2, 3, 4 quiero hablar con esa introducción, ¿cierto? Poner esta misma introducción en todos los eventos que voy a dar para que ustedes sepan que ya estamos. Mi amado, hoy solamente revisando me di cuenta que el anticristo se va a revelar entre abril y noviembre de este año del 2026. Ahí ustedes pueden ver si la interpretación que yo estoy dando es Dios me la ha revelado o me la dio mi corazón, ¿cierto? Es simple, o sea, juzguen. Hasta ni yo sé, ¿saben? Ni yo tengo la certeza y la seguridad de decir si es así, pero creo. Pero me preguntarán, María, ¿y por qué estás tan tranquila? Es que a mí eso no me interesa, ¿saben? O sea, yo no estoy preocupada porque Cristo venga. No estoy preocupada.
¿Tú por qué estarías preocupada de saber? O sea, estoy diciendo mal, preocupada mal. Yo estoy es feliz porque él viene. ¿Entienden eso? O sea, si tu esposo se fue a la guerra y regresa, ¿por qué estarías preocupada a no ser que tú estuvieras con otro? ¿Cierto? Que tú estuvieras viviendo con otro y tuvieras hijos con otro. Bueno, ese no es mi caso. Y ese no es el caso de los hijos de Dios. Entonces nosotros esperamos a nuestro amado con alegría, no nos preocupamos. O sea, yo no estoy preocupada por eso. Ahora, si esto es del Espíritu Santo, que yo pienso que sí, pero yo les digo a ustedes, pruébenlo, pruébenlo. Yo les voy a dar una fecha específica. ¿Cuándo se va a revelar el anticristo? Que Israel va a decir que es el Cristo, y no solamente Israel, sino cristianos. Entienda, el falso profeta tiene 2 cuernos como el cordero. El cordero tiene 2 cuernos. ¿Cuáles son los 2 cuernos del cordero? Pues su iglesia gentil y el pueblo judío. Esos son dos cuernos. Bueno, el falso profeta también tiene 2 cuernos. ¿Y cuáles son esos 2 cuernos? Los mismos, ¿cierto? Pero falsos. Judíos falsos y cristianos falsos. Que van a decir que cristianos falsos liderados específicamente, principalmente por la iglesia católica, pero también por la iglesia evangélica. Entiendan eso, la iglesia evangélica también se va a unir ahí. Muchos de la iglesia evangélica se van a unir ahí. Y muchos de la iglesia católica se van a apartar y van a decir, ese no es Cristo, ¿sí? Ese no es Dios, ¿cierto? Igual, pero va a ser en cabeza de la iglesia católica porque la iglesia católica es lo que más tiene creyentes a nivel mundial, ¿cierto? Es la religión más, con más gente, ¿ok? Entonces, incluso la imagen de la bestia es el Papa actual, que es de Estados Unidos. Entonces yo les voy a mostrar fechas específicas para que ustedes vean y me digan, entre abril y noviembre se tiene que revelar el anticristo, que van a decir que es Cristo, que es el Mesías, que posiblemente vayan a declarar, creo yo, que sea el yerno de Donald Trump, que es judío, ¿cierto? Posiblemente ese es el que ellos van a decir que es Cristo. Y si no es ese, puede ser otro, ¿ok? Pero van a revelar, van a decir, ya vino Cristo. Y lo va a aceptar la Iglesia Católica, lo va a aceptar todas las religiones del mundo, lo van a aceptar también los evangélicos, entiendan eso, también los evangélicos, pero no lo va a aceptar y lo van a aceptar los judíos, ¿ok? Pero, ¿quiénes no lo van a aceptar? Los judíos verdaderos no lo van a aceptar, personas que están en la iglesia católica no lo van a aceptar y personas que están en la iglesia evangélica no lo van a aceptar. Yo estoy diciendo como tal, las organizaciones van a decir, las organizaciones, por eso las iglesias son organizaciones, ¿cierto? Actualmente, mire que todas las iglesias están inscritas y tienen comités y eso, o sea, la organización, o sea, se van a reunir como tal las iglesias para acordar y decir, sí, ese es Cristo. La iglesia católica encabeza, la iglesia católica no se tiene que reunir, ya ellos tienen un representante. ¿Cuál es el representante? El Papa actual, que es estadounidense, que no le sé el nombre, pero ahorita lo vemos. Ahorita lo vemos, ahí lo tengo. Él va a decir también que ese es Cristo, el que van a declarar que vino Cristo. Cristo no va a venir así, mis amados. O sea, el que va a venir es el anticristo. Cuando Cristo venga, todos lo van a ver. O sea, los muertos lo van a ver porque los muertos van a resucitar a condenación. Los muertos sin Cristo. Entonces, todos lo van a ver. Todos. Nadie nos tiene que decir que es el anticristo porque lo vamos a ver con nuestros propios ojos. O sea, cuando tú algo lo puedes ver como el sol, a ti no te tienen que mostrar el sol. Tú lo vas a ver, nadie te lo tiene que decir. Así es cuando venga Cristo, nadie te lo tiene que decir. Cuando las organizaciones se reúnen para decirte, este es Cristo, es cuando viene el anticristo. Y el anticristo se va a presentar según los cálculos que yo hice, según algunas cosas y interpretaciones que encontré y según algunos acontecimientos, se va a presentar entre estas fechas y se las voy a mostrar. Yo tenía aquí un Word. ¿Ok? Mira, el falso profeta, o sea, ya todo se ha revelado, mis amados. Ahorita le voy a mostrar que hay 4 ángeles que son ángeles atados, es decir, ángeles que están en contra de Dios. Dios los ató por algo, ¿sí? Dios no tiene que atar a sus ángeles que le obedecen, mi amado. Él ata a Satanás, él ata a los demonios, él ata las cosas que no. Él no, que no están
que no le obedecen por decisión propia, le obedecen es porque Él los obliga a que le obedezcan. O sea, Satanás obedece a Dios porque Dios lo obliga a que le obedezca, ¿cierto? Por él fuera no le obedecería, pero le obedece porque Dios lo obliga. Pero nosotros como hijos de Dios, mis amados, nosotros no somos atados porque le obedecemos a Dios voluntariamente. Entonces el falso profeta eso está con errores y todo, pero bueno, el falso profeta, mis amados, ya se reveló todo. Y ahorita les voy a mostrar que los 4 ángeles que estaban atados, eso está en uno de los sextos eventos. Esos están los sextos eventos. Y uno de los atados que se revelarán de último, porque los otros 3 ya se revelaron y les voy a decir quiénes son. ¿Cuáles son esas 3 que ya se revelaron? Esos 3 ángeles desatados, y el último ángel en desatarse es el falso profeta. Y ese falso profeta son los falsos judíos y los falsos cristianos. ¿Cuándo van a ser desatados? Entre el 21 de mayo del 2026 y el 10 de noviembre del 2026. Mire, le estoy dando fechas. En esa fecha, las religiones a nivel general y la Iglesia Católica van a declarar a una persona como Cristo, a un ser humano como Cristo, a un ser humano que ya sale, que ya existe, que ya es conocido, pero lo van a declarar como Cristo. Para mí, creería que es el yerno de Donald Trump, ¿cierto? Creería que es él, porque las cosas que yo estoy armando van en zona a Estados Unidos. O sea, Estados Unidos es el río Éufrates, ¿cierto? Entonces, los 4 ángeles están atados al río Éufrates, tienen que ver con el río Éufrates, y ese río Éufrates es Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, ¿qué significa? Eu significa verdadero, y frate significa hermano, o sea, un verdadero hermano, pero un verdadero hermano ¿de quién? De Israel, ¿cierto? Estados Unidos es el que siempre ha apoyado a Israel. Y no solamente Estados Unidos es el río Éufrates, Estados Unidos es la Babilonia política, porque hay una Babilonia espiritual, mi amado, ¿cierto? Pero hay una Babilonia política y es Estados Unidos, ¿ok? La Babilonia espiritual es todo aquello que nos aleja de Dios. Eso es Babilonia espiritual, pero políticamente si hay un ente que es Babilonia. El Señor dice, es la ciudad en la que gobierna. Es una gran ciudad. ¿Cuál es la gran ciudad actual? Solo miremos la actual, es Estados Unidos. Estados Unidos es también la Babilonia. ¿Y quién monta y quién está montado sobre la bestia? Babilonia, ¿cierto? Estados Unidos está montado sobre la bestia. Entonces, esa bestia tiene que ver con Estados Unidos. Entonces, el falso profeta y esa bestia es el anticristo. ¿Quién está asociado? El anticristo sabemos que tiene que venir también del mismo pueblo judío, o por lo menos decir que es judío, ¿ok? Porque el anticristo tiene que declararse como Cristo, como el Mesías, y no se puede declarar si es Mesías a no ser que él diga que es y que los demás crean que es judío. Entonces el anticristo parece que tiene que venir de los judíos, ¿cierto? Porque va a ser declarado Mesías, y ellos no declaran Mesías a alguien que no sea judío, ¿ok? O crean que es judío, ¿ok? Bueno, entonces aquí les estaba hablando, entonces el falso profeta, mis amados, es tanto la congregación de iglesias evangélicas como la iglesia católica unida con la ortodoxa y la anglicana declarando a esta persona, a una persona en particular como Cristo. Y el límite que estoy dando es hasta el 11. Estoy diciendo que va a empezar en mayo del 21. El 21 de mayo, a partir de ahí pueden dar la noticia de este año, que estamos en el 2026. Pero yo pongo un límite. Hasta el 11, hasta el 10 de noviembre del 2026. Ustedes con eso pueden saber. Dios nos lo dijo. Mire, declararon el Cristo, declararon a esta persona como anticristo. Hoy estamos a 21 de febrero cuando estoy grabando este video. Pero este video, que es una introducción, se lo voy a poner, lo voy a reproducir en todos los demás que esté dando para que quede registrado. También que quiero decir, van 14 minutos. También que quiero decir, quiero mostrar también esa introducción, va a ser largo, pero quiero que estos videos de introducción tengan esto, porque es lo básico, es lo importante para que ustedes le presten atención a las demás cosas que voy a decir que ya se han cumplido. Les voy a mostrar entonces cuáles son los
otros ángeles que ya fueron atados, ya están atados, solamente falta que sea desatado el falso profeta, porque el falso profeta es el que anuncia el anticristo ya está, pero no ha sido anunciado. Miren, mis amados, esos son los 4 ángeles que fueron desatados del Éufrates, están asociados con Estados Unidos. Recuerden, el primer papa de Estados Unidos, esta es la primera vez que hay un papa de Estados Unidos. ¿Cuánto lleva la historia de la Iglesia Católica con papas? Muchos, ¿cierto? Muchos papas. Pero es la primera vez que hay un papa estadounidense. Es la primera vez, para que ustedes miren, pónganle, presten atención a esto. Bueno, entonces el dragón, mis amados, y por esta fecha, yo hice unos análisis y llegué a la conclusión de en qué fechas más o menos en otros estudios que yo hice, me di cuenta que el 2020 era muy importante, o por estas fechas eran muy importantes, porque se habían cumplido los como 2000 años. No sé cuál fue la cuenta que hice, pero sí hice una cuenta con unos estudios y me di cuenta que en una fecha específica, ¿qué evento pudo haber sucedido importante? Y encontré que el evento importante que había era una pandemia. ¿Cuánto hacía que no había una pandemia? Pues hacía varios décadas. No sé si, la verdad, no sé si siglos, la verdad. No me acuerdo cuándo fue la última pandemia, pero yo creo que hasta siglos. Bueno, entonces, esos son. Todo lo que yo estoy diciendo está enfocado a la pandemia del COVID-19. En la pandemia del COVID-19 vino Satanás, vino el dragón. Él tenía que venir haciendo alarde, haciendo uso de todo, ¿cierto? Todo el mundo tenía que saber que él había llegado. Entonces el dragón trajo la pandemia del COVID-19. Entonces Satanás se presentó entre el 2019 a finales y el 2020, el marzo 11, porque fue cuando se declaró como tal oficialmente la pandemia. Aunque ya el virus ya estaba desde el 2019, por eso se llama COVID-19. Entonces ahí se presentó, este es el primer ángel que fue desatado, el dragón. El segundo ángel es el anticristo. El anticristo, ¿cuándo fue desatado, mi amado? Fue desatado cuando Trump ganó la presidencia. Y recordemos la palabra Trump no es el anticristo. Como les digo, el anticristo tiene que venir de Israel. Trump no es judío, entonces no es, ¿cierto? Pero Trump sí es la Babilonia en la que se sienta el anticristo, el que gobierna o sea, en el que, ¿y quién es ese anticristo? Posiblemente, es lo que yo puse, el yerno de Trump. Entonces ese anticristo fue desatado el 20, yo vi, era enero. ¿Cuándo fue la presidencia de Donald Trump? 20 de enero o 20 de febrero del 2025. No, aquí puse 20 de febrero, pero en otra parte leí que 20 de enero. Pero bueno, entonces ahí fue desatado el anticristo. Cuando empezó a gobernar Donald Trump por segunda vez. Después de la pandemia, ¿cierto? Muchos años después. Bueno, la imagen de la bestia, mi amado, entonces ese es otro tercer ángel, ¿cierto? Atado, que también fue desatado. ¿Cuál? Es el primer papa estadounidense, que es León XIV. ¿Cuándo fue elegido? Según lo que estudié, 2025, el 2025 en abril 8, ¿cierto? En abril 8 del 2025 fue desatado la imagen de la bestia. Ahora, el falso profeta no ha sido desatado, porque cuando el falso profeta sea desatado, lo que va a anunciar es al anticristo. ¿Ok? Entonces, como no ha sido anunciado oficialmente el anticristo, entonces todavía ese falso profeta no ha aparecido. Pero ese falso profeta tiene que ser lo que ya les expliqué al principio. Tiene 2 cuernos como el cordero, es decir, que viene tanto de la iglesia cristiana como de la iglesia, las otras iglesias. Bueno, tanto de la iglesia cristiana que incluye los católicos, los evangélicos y todas las religiones, hasta los testigos de Jehová. O sea, todo. Hasta los testigos de Jehová, los adventistas, todos van a decir, porque no estoy diciendo, y aún iglesias de sana doctrina, es que la iglesia católica es una iglesia que habla del Hijo de Dios. O sea, no es malo lo que ellos dicen.
Lo que estoy diciendo no estoy diciendo que esas son las iglesias malas, al contrario, es que las iglesias que creen en Cristo son las que de ahí van a salir gente que van a decir que ese es el anticristo, que ese es Cristo. Van a decir que el anticristo es Cristo, el Mesías. Entonces no estoy diciendo que sálganse de la iglesia católica. No, mi amado, Dios no dijo que salgan de la iglesia católica ni la iglesia evangélica, no, sino que entiendan que hay las organizaciones, una cosa es la organización y otra cosa es las personas. Las personas en sí, los que creemos en Cristo, aunque pertenezcamos o vayan, como yo les he dicho, yo no tengo problema en la iglesia católica, yo voy. Antes me gusta más ir a la iglesia católica, a la iglesia evangélica, de verdad. Pero en esas dos fuentes y todos se van a reunir para decir que el anticristo es Cristo. Es lo que le estoy diciendo, o sea, los de arriba, pero los de abajo no. O sea, los que están arriba gobernando, que son los verdaderamente que están abajo, ¿sí? Por eso los primeros son los postreros y los postreros somos los primeros, porque no tenemos un gobierno o que nos escuchen o somos los líderes principales de alguna iglesia, no, pero delante de Dios tenemos peso, porque no estamos bajo gobierno humano, sino bajo el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mi amado, no estoy diciendo que la iglesia católica es mala, que la iglesia evangélica es mala. Sí, yo ya he dicho que la iglesia de los testigos de Jehová es mala, pero imagínense, la iglesia de los testigos de Jehová se va a unir con la iglesia católica, con organizaciones de la iglesia católica, con iglesias de evangélicos, y van a decir que el que viene sí es el verdadero Cristo. No solamente que es Cristo, que es Dios encarnado, ¿cierto? Bueno, entonces el falso profeta, sí, va a venir de ahí. Entonces ya les dije fechas y esto va a ser lo que va a quedar en todos los videos. La verdad es una introducción muy larga de 21. Bueno, en esa introducción también le quiero mostrar, mis amados, ¿cuándo es el fin del mundo? Bueno, mi amado, después de que se revele el anticristo. ¿Por qué es tan importante que revelen el anticristo? Porque cuando revelen el anticristo, mi amado, empiezan el Armagedón, que es una guerra de 1260 días donde los testigos del Señor pelean contra todas estas 4 ángeles, ¿cierto? Con los que ya les mostré. Anticristo, el dragón, la imagen de la bestia y los falsos profetas. ¿Cuándo se va a dar eso? El fin del mundo, entonces, Entonces el fin del mundo, según las fechas que yo di, está entre, o sea, que Cristo va a venir, está entre el 1 de noviembre del 2029 y el 23 de abril del 2030, del 2030. Ahí estaría el fin del mundo. Entonces, es importante la fecha que se ha revelado el anticristo porque después se cuentan 1260 días. Y no solamente Dios nos lo dio en días, nos lo dio de diferentes maneras, nos lo dio en 3 años y medio. ¿Cómo lo dio 3 años y medio? Dijo en tiempos, o sea, el doble, y medio tiempo, o sea, 3 años y medio, que son 1260 días en años de ¿cómo? Años de 360 días, ¿cierto? Que es como los años del calendario judío, porque el calendario judío son 12 meses de 30 días cada uno. Entonces, ahí da 360 días. Bueno, mis amados, esta es la introducción. Ahora sí, ya paso al tema que voy a dar hoy. Bueno, y el tema de hoy son los primeros, los segundos eventos, ¿cierto? Entonces les voy a leer Apocalipsis 16:3. No. Ahí nos vamos en la copa, es en los sellos. Apocalipsis 6 del 3 al 4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, sal. Y salió otro caballo como encendido, y al que lo montaba le fue dado quitar la paz de la tierra y que mataran unos a otros, y le fue dada una gran espada. Bueno, rojo encendido, o sea, rojo. O sea, ese primero fue blanco, el segundo es rojo. Bueno, la interpretación de esto es que sello es la dispersión del pueblo judío, su rechazo ante las naciones. El rechazo del pueblo judío a su príncipe de paz le dejó como consecuencia la guerra y desolación. Estamos hablando de un caballo rojo, listo. Y el que lo montaba tenía una espada, o sea, es decir, guerra.
Si hablamos de sangre y guerra, no ha habido una nación o un grupo poblacional que haya padecido tanto como el pueblo judío. Entonces a eso se refiere este sello, a una guerra que vino y cuando vivieron ellos esa guerra, esa persecución y todo eso, en los años después de que se destruyó el templo el Imperio Romano en el año 70 después de Cristo y hasta 1948 cuando Israel se hizo nación. Antes ellos andaban dispersos por todo el mundo y eran maltratados por todas partes. También quiero que les presten atención a esta parte de acá. Le dice, y le fue dada una gran espada. Esta gran espada es muy importante. ¿Por qué? Porque dice la escritura que el anticristo, ¿cierto? La escritura nos habla del anticristo y nos dice que tiene, creo que tiene 8 cuernos, ¿cierto? Y nos dice que el anticristo, su herida mortal fue sanada. ¿Y cuál es la herida mortal de la espada? ¿Qué nos está diciendo? Que el anticristo viene del pueblo judío. ¿Y de cuál pueblo judío? Del que fue perseguido por espada. ¿Cuál fue perseguido por espada? Los que fueron dispersos, ¿cierto? Primero, pues murieron los que estaban en Judea, en Jerusalén, pero los que fueron para otros lugares, allá también los siguió la muerte, a muchos de ellos. Entonces, esa gran espada, esa persecución, desde el año 70 hasta 1948, es la gran espada. Y lo que nos está refiriendo es que de ahí viene el anticristo, o sea, no viene de judíos que fueron dispersos, o sea, judíos que están fuera de Jerusalén, o sea, de lo que se conoce como la diáspora. Por eso yo les dije que el anticristo tiene que ser, y esta persona, el yerno de Donald Trump, es de Estados Unidos, o sea, nació en Estados Unidos. Es judío, pero no nació en Israel. O sea, porque la bestia es bestia del mar, ¿sí? La bestia de la tierra es el falso profeta, que sí tiene que ver con que en Israel, ¿cierto? Que es donde se declare principalmente al Mesías. Luego todas las demás religiones van a decir, oh sí, ese es el Mesías, declaren al anticristo Mesías. Y todas las demás religiones se van a unir a decir, sí, ese es. Ahora vamos a ver la segunda, entonces ya vimos el segundo sello, vamos a hablar de la segunda trompeta, porque hoy les estoy hablando del segundo sello, segunda trompeta y la segunda copa. Bueno, en Apocalipsis 8, del 8 al 9 dice, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiente en llamas fue precipitada al mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de las criaturas que había en el mar, cuantas tenían vida, y la tercera parte de las naves fueron destruidas. Entonces aquí nos vuelve a hablar de otra purificación, pero ya este caso es en la diáspora, los judíos que fueron dispersos. También ahí los alcanzó la gran espada, y porque la gran montaña, mi amado, es Jerusalén, en la gran montaña, o sea, el monte de Sión, es Israel. O sea, ellos son la gran montaña que caen al mar. O sea, que caen al mar. ¿Por qué cayeron al mar? Pues porque ellos rechazaron a Cristo, ¿cierto? Porque ellos rechazaron a Cristo. Entonces cae al mar, cayó el templo, caen ellos son dispersados por toda la tierra. O sea, esto fue lo que sucedió, esto ya aconteció entre el año 70 después de Cristo hasta 1948. Los judíos que están por fuera es porque quieren estar por fuera, pero ellos tienen ya su territorio en Israel. Bueno, voy a leerles entonces la interpretación. Dice, dispersión del pueblo judío, su rechazo ante las naciones. La caída de la montaña en el mar es la caída del templo en Jerusalén en el año 70 después de Cristo y la dispersión de todos los judíos a las naciones, que es mar. ¿Cierto? El asesinato de Cristo se convierte en el nuevo mar rojo. Dios derrotó a los egipcios en el mar rojo. Por eso estamos hablando del jinete del caballo rojo. Dios derrotó a los egipcios en el mar rojo para favorecer al pueblo de Israel. Pero Israel traicionó a Dios y cuando vino a la tierra por medio de su único hijo, que es Jesucristo, ellos lo asesinaron por medio de Pilato. Acuérdense que ellos dijeron, crucifícanle, crucifíquenle. Y entonces dejaron el mar y lo dejaron el mar rojo. O sea, ellos convirtieron, se volvió a ver otro mar rojo, o sea, ese asesinato, ¿cierto?, del Señor. Por tanto, el juicio para el pueblo judío no solo llegó hasta Jerusalén, la tierra, sino que se extendió a las diásporas, hasta el mar, ¿cierto?, los que estaban por fuera. Y en esos lugares fueron también perseguidos y asesinados. Bueno, voy a leerles entonces